Las actas de las sesiones 179 especial y 180 ordinarias se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de los señores y señoras diputadas. Y muy buenas tardes, señor secretario. Dará lectura a la cuenta. Muy Buenas buenas tardes. tardes, presidente. Gracias. La lectura, la cuenta es la siguiente. En primer lugar, un oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual responde un requerimiento de esta comisión, en el que se le hacía saber la preocupación de la comisión por el caso de la enfermera del Hospital El Carmen de Maipú y dirigente del FEMPRU, señora María José Reyes, quien expuso ante esta comisión su situación en la sesión del 18 de noviembre pasado y al día siguiente fue desvinculada de dicho hospital. Y en relación con lo anterior, se solicitaba información a la Contraloría respecto a una investigación sobre este hecho y si el despido de la aludida funcionaria se había ajustado al debido proceso. En segundo lugar, un oficio de la Corte Suprema, en que responde, digamos, a esta comisión, el oficio que se le envió en cumplimiento del artículo 77 de la Constitución Política y 16 de la Ley del Congreso Nacional, respecto a la indicación sustitutiva de los proyectos de ley difundidos contenidos en los boletines 16.163 y 16.192, que modifican la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados. En tercer lugar, un oficio de la Corte Suprema también, digamos, en respuesta a un oficio que se le envió por parte de esta comisión en cumplimiento de las normas constitucionales y legales, en este caso respecto al proyecto de ley de origen en moción que regula los centros de internación de extranjeros por orden de expulsión y modifica diversos cuerpos legales. Y finalmente, señor presidente, un oficio del secretario general de esta corporación informando que los comités parlamentarios no accedieron a la solicitud que se les formuló en orden a promover la creación de una comisión bicameral que estudie una reforma al sistema político. Esa es toda la cuenta, presidente. Eh, Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Eh, sobre el punto 4, secretario, ¿no dieron, los comités no dieron, pero fue por forma? ¿Cómo fue eso? ¿Hay alguna información? Presentaron la respuesta esencialmente que no accedieron. ¿No accedieron a la Sí, no bicameral? accedieron a la solicitud. Ya, perfecto. Diputado Becker, tiene la palabra. Cuenta, sobre la cuenta estamos. Ah, ya, perfecto. Sobre la cuenta yo quiero decir, vamos a insistir con el tema bicameral, porque creemos importante optimizar la legislación eh, sobre el sistema político. De hecho, para eso está nuestro invitado hoy día, que se va a referir, don Andrés Tagle, presidente del directorio del CERVEL. Y creemos que aquí tenemos que optimizar el tema, o sea, no puede ser que existan dos proyectos paralelos, uno en el Senado, otro acá en la Cámara, y que ni siquiera tengamos la oportunidad de formar esta bicameral para poder entregar más insumo y más material al respecto. Así que vamos a insistir, por lo menos yo como presidente voy a insistir en los comités para que se haga esa bicameral. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Becker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar a los diputados de la mesa y los invitados que nos acompañan y a nuestra secretaría. El año 2023, según un estudio de Equifax, en Chile, 135.000 personas, presidente, salieron de la clase media y pasaron a formar parte del segmento más vulnerable del país. En razón a ello, quiero solicitar se oficie a través de nuestra comisión al Instituto Nacional de Estadísticas para que haga llegar a esta comisión un informe detallado acerca del número de personas que entre el 2023 y 2024, de acuerdo a los datos oficiales, pertenecen al segmento clase media y cuántos al segmento clase vulnerable, haciendo mención expresa respecto de los porcentajes y cambios sufridos en esos antecedentes para conocer de manera clara si lo señalado por el estudio varió positiva o negativamente, presidente. Esta es una situación preocupante. Este estudio es del 2023, pero me parece que nosotros deberíamos estar al menos en antecedentes de qué es lo que está ocurriendo con
estas personas que a propósito de la gestión del gobierno están pasando de la clase media a la clase más, digamos, más vulnerable del país, y en qué forma esto sigue en aumento y qué debemos hacer como Cámara, o las sugerencias que eventualmente le podemos hacer a su excelencia, el presidente de la República, de manera de que esto tienda a mejorar, porque realmente en esta misma condición vamos a llegar a un año 2026 con la mitad del país nuevamente metidos en la pobreza, como era el año 73, que solo al gobierno de Allende está logrando asimilarse este mal gobierno del presidente Boric. En segundo término, señor presidente, por su intermedio, solicitarle que fue un tema que lo comentamos en una reunión anterior. El señor secretario nos hizo llegar la nómina de las mociones y proyectos que están en archivo a diciembre del 2024, que son una cantidad importante de mociones y proyectos que están durmiendo el sueño de los justos. Entonces, la propuesta mía, presidente, o nuestra propuesta por parte del equipo nuestro, es que podamos, al menos algunas de estas mociones que nos parecen que pudiéramos tomar y poder sacarlas adelante y analizarlas y revisarlas. Yo creo, francamente, presidente, con todo el cariño que le tengo a algunos diputados que han venido a presentar el proyecto del Día del Pajarete, yo creo que si hiciéramos una encuesta a nivel nacional y preguntáramos el interés que hay en Chile por el Día del Pajarete, yo creo que saldría bastante perjudicado, digamos. No creo que sea la preocupación nacional el Día del Pajarete, pero hay cosas como la inmigración, la seguridad, una serie de temas que ya están aquí de alguna forma planteados, en que nosotros debemos realmente ocupar nuestro tiempo en este tipo de cosas que son las que le preocupan a la gente, y no de alguna forma perder el tiempo en nuestra Comisión de Gobierno Interior llevando adelante iniciativas que solo le interesa a un grupo pequeño de personas eventualmente, y que no es la preocupación que tiene nuestro país, presidente. Así es que esa es mi petición en estos puntos varios, presidente. Agradecer el tiempo. Dios salve a Chile, y que ya queda menos para que este gobierno termine, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Becker. Tomamos el acuerdo sobre los oficios. Se toma el acuerdo. Dos cosas, secretario. Secretario, por favor, Sí, tiene la palabra. llegó recién un reemplazo, don Techo Aguilla, por don Juan Fuenzalía, por esta sesión, y luego un pareo de los diputados Berger y Ramírez, que se encuentran votando en la En la Comisión de Pesca. Sí, perfecto. ¿Se aceptaría el reemplazo? Sí, o sea, si es que algún diputado se opone, él no. Pregunto, los democráticos. Sí, somos dos. Se aprueba el pareo. Bienvenido, diputado Boadella. Sí. Tiene la palabra el diputado Borges. Ya, muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, varios son dos temas puntuales. Uno es que tuvimos en esta comisión un proyecto de mi autoría sobre la caducidad de los derechos de aseo. Ese proyecto, presidente, estuvo varias veces en sala para votación, pero nunca se logró llegar a que pudiéramos, ¿no es cierto?, tenerlo para que se votara. Siempre quedaba ahí en algún lugar, o se suspendía la sesión o volvíamos a tenerlo otro día. Y en alguna ocasión el diputado Rey pidió que ese proyecto volviera a esta comisión, porque según él había presentado algo muy parecido y quería incorporar su firma o hacer algo bajo ese tenor. Entonces me gustaría ver por qué ese proyecto se había votado ya en la comisión y era para estar en sala, que es la caducidad de los derechos de aseo del 40% más vulnerable y también los adultos mayores. Entonces, presidente, mire, ha pasado desde que estuvo en sala 4 veces. Después lo pidió el diputado Rey, pero parece que no tenía mucha urgencia para él porque no lo hemos visto más en esta comisión. Entonces me gustaría que usted como presidente lo pudiéramos subir para votarlo pronto aquí, o ver cuál era la intención de él con ese proyecto,
y para que pase a sala para su aprobación o para su discusión. Ese es mi primer punto. Y el segundo, presidente, me gustaría ver la posibilidad, porque mire, en el último informe del Servicio de Migraciones, la región de los lagos se ha convertido en la segunda región con mayor crecimiento de población migrante en el país. Esto yo no lo habíamos tenido hasta un informe que salió ahora hace poco, entre el 2018 y el 2023, con más de 37.700 personas extranjeras que ya están viviendo en la región de los lagos. Este es un aumento del 21,2% respecto al año anterior. Tiene un claro impacto que debemos abordar con urgencia y compromiso. Y lo que necesito como oficio, estimado presidente, es que si estos 37.700 personas están de forma irregular, porque puede ser que tengamos este número, pero que existan más personas migrantes en la región, No. y que nosotros no tendríamos esos antecedentes. Por eso que recurro a que robustecer las fronteras, incrementar también nuestra seguridad marítima, y también debemos ponerle freno a este tema porque no tenía conocimiento de que la región de los lagos era la segunda región de Chile en el ingreso de migrantes a nuestro territorio. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Lamentablemente no tenemos quórum, solo vemos 2 diputados en la sala y no podemos mandar los oficios hasta que exista quórum. Lo dejo en claro, diputado, para que no crea que hay mala voluntad. Tienen que haber 4 diputados, ¿cierto? Sí. Para tomar los acuerdos. De hecho, yo también para varios quería pedir un oficio, pero tampoco podemos enviarlo porque no hay quórum, por falta de diputados. Y aquí, secretario, por favor. El oficio que pide por el segundo tema sería extranjería, Fernando, para aclarar el tema de la situación de estos migrantes. Ya. Tienen estadísticas. Micrófono, usa el micrófono para que quede registrado, por favor. Ahí. Lo que sale en el informe es que somos la segunda región con la mayor cantidad de migrantes, y salió un monto, 37.700 personas. Lo que yo necesito saber del Ministerio de Migraciones es que primero, si este monto coincide con el monto que tiene de las personas que tienen ellos, para saber si estos 37.000 son los que tienen en informe regular. Y como ahora han habido temas biométricos y han habido también la intención de que los mismos migrantes vayan a enrolarse, lo que queremos saber es si este informe coincide con los informes que tiene el gobierno, y si realmente son los 37.000 o hay más migrantes y que algunos están en forma irregular. ¿Pero falta un diputado? Sí, para tomar Sí, pero estamos tomando nota diputado, estamos tomando nota para que cuando tengamos quórum se podamos enviar el oficio, ¿ya? Sí, Para que por tomemos favor. el acuerdo. Yo igual quiero solicitar un oficio a Ministerio del Interior, específicamente a la ministra Tobá y a Dirección de Migraciones, porque recuerdo cuando vino a explicar el empadronamiento y el proceso que está estudiando el gobierno, mencionaron que habían 200 personas que estaban con delitos que estaban empadronados. Entonces necesitamos saber cuáles son los delitos que tienen estas 200 personas, cuál es el monitoreo que ha hecho el ministerio o las autoridades correspondientes sobre estas personas que fueron empadronadas y que cometieron delitos, si es que a ellos efectivamente van a entrar en el proceso de regulación o no, dependiendo del tipo de delito que se cometió, y saber qué está pasando con ellos. Además, que vamos a hacer una sesión especial sobre migración, porque hoy día, escuchando las declaraciones del canciller, se contrapone con lo que dijo el viernes la ministra del Interior. La ministra del Interior, en sus declaraciones, mencionó que Chile estaba preparado para recibir una nueva ola de migración migrante, especialmente de Venezuela, por la asunción del dictador Nicolás Maduro. Y sabemos que eso va a traer una ola de migración importante a nuestro país. El problema es que la ministra del Interior dice que nosotros estamos preparados como país para recibir esta nueva ola de migraciones. Sin embargo, el día de hoy el canciller Van Claveren
acá dijo que no estábamos preparados, que el país no estaba preparado. Entonces hay una incongruencia entre dos autoridades del gobierno. Yo me pregunto si el gobierno tiene una hoja de ruta o no al respecto, y es por eso que quiero mandar estos oficios al Ministerio del Interior, a la Dirección de Extranjería, para que nos explique primero qué pasa con esas 200 personas que sí, que fueron empadronadas, y en qué condiciones, qué delitos están, si hay monitoreo, si hay seguimiento, y si van a ser regularizados o no, según el estudio que está haciendo el gobierno. Y segundo, es para citar a la ministra del Interior y al director de Migraciones, porque no puede ser que una autoridad diga que sí y otra autoridad diga que no estamos preparados para recibir migrantes. O sea, pónganse de acuerdo. ¿Hay hoja de ruta o no hay hoja de ruta? Aquí el amateurismo hay que dejarlo de lado y es por eso que quiero pedir estos oficios y quiero pedirlo como comisión, porque este es un problema serio. Creemos que la migración debería ser la prioridad número uno que deberíamos estar eh, legislando. Sin embargo, lamentablemente, cada vez que citamos a la ministra Toá brilla por su ausencia. Así que estos dos oficios quiero solicitar cuando podamos hacer, cuando tengamos el quórum correspondiente. Tenemos el quórum. Muy, muy buenas tardes, diputada. Entonces pido el acuerdo para los oficios del diputado Borges y los oficios que acabo de mencionar. Enviar los oficios. Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a la sesión. Primero, vamos a recibir al presidente de la ANEP, señor José Pérez, con el propósito del tenor del artículo 301 del reglamento, que se refiere a las materias específicas que conciernen a dicha organización respecto al proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que moderniza la regularización del lobby y las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios. El mensaje contenido en el boletín 16.888-06, refundido con las siguientes mociones. Modifica la ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento del boletín 16.593-06 y modifica la ley 20.730 para ampliar el concepto de lobista y establecer nuevas obligaciones en materia de transparencia y publicidad de sus actividades, el boletín 16.988-06. El vencimiento de la urgencia es el 22 de enero. Para eso tiene la palabra el señor José Pérez. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Y lo prometido es deuda. Así que aquí estamos para que, por favor, ahí tiene el micrófono prendido, tiene la palabra José. Sí, primero, muchas gracias, presidente, por otorgarnos el espacio, a usted por su intermedio, a los diputadas y diputados de esta importante comisión, para escuchar la voz de nuestra confederación sindical, que aglutina a más de 90.000 afiliados y afiliadas que tenemos hoy día en nuestro padrón sindical. Y por supuesto, saludar como siempre a los profesionales que son también parte de este diálogo permanente con nosotros y nosotras. Me refiero a los abogados y abogadas presentes acá también, gracias, y a la secretaria administrativa también. Es importante destacar su labor en esta función pública estratégica. Bueno, presidente, nosotros efectivamente queremos hacer un aporte en relación al debate que se está dando. Bueno, se aprobó en general la semana pasada. Nosotros nunca ha sido una intención ser refractario a modernizar estas u otras normas que tienen relación directa con el ejercicio de la función pública que sigue siendo estratégica para el Estado. Sin embargo, creemos que desde el rol, desde el trabajo sindical es pertinente también poner y compartir con ustedes algunos énfasis en que para nosotros primero hay una obligación ética, moral y de conducta funcionaria de denunciar cualquier hecho ilícito o irregular que tenga relación con sesgo de corrupción o situaciones que nosotros no podemos omitir. Primero es una declaración de principio que nos mueve como ANEP, nos mueve como funcionarios y personas públicas, y en esa dimensión nosotros entendemos también que este proyecto siendo un paso importante, modernizar también y regular esta ley del lobby. Quisiéramos también permitir ahora en esta exposición que está acá con ustedes también a la vista, eh, tenemos instrumentos que en el diálogo tripartito nosotros somos parte activa. En la Organización Internacional del Trabajo participa activamente en nuestra Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, en la central más representativa del país, están los empleadores por parte de la CPC y también el gobierno de turno. Y ahí hemos aprendido también que todas las estructuras en el mundo de las relaciones laborales y también sindical, contamos con instrumentos que ayudan también a que esta oportunidad que se tiene a la vista de modernizar una ley del lobby puedan también tener también un ejemplo en ampararse, que hay una figura que se conoce como denunciantes.
y que no están denunciando cualquier cosa, sino que tienen relación directa con las y los funcionarios públicos, en general del mundo y en particular de nuestro país. Por lo tanto, ahí nosotros entendemos que esos convenios hoy día vigentes, que el 87, 98, y en particular un convenio que nos toca a nosotros y nosotras, el sector público, que es el convenio 151 de la OIT, también permite orientar y tener esta oportunidad de mejora a un proyecto de ley y hasta la vista está bastante contundente. Sin embargo, sería bueno hacer referencia también a este instrumento que son estos convenios internacionales. Nosotros hemos dicho, también hay una historia, hace 2 años en la propia OIT, en la reunión técnica sobre la protección de los denunciantes, de las y los denunciantes frente a irregularidades en el sector de los servicios públicos. Fue un llamado de alerta para tener presente de que aprovecháramos también estas iniciativas legales de los gobiernos que además son parte del concierto de la OIT, que tienen este avance, digamos, en revestir mejor la legislación nuestra y, por supuesto, perfeccionar aquella normativa de anticorrupción, donde el diálogo social para nosotros es fundamental, y hay otro instrumento que tiene relación con aquello que es la negociación colectiva, y que efectivamente nosotros lo hacemos de hecho en el Estado. Recientemente ustedes apoyaron también, y muchos, por ejemplo, medio presidente, diputado y diputada, han logrado también conocer la ley de reajuste general para el sector público, y eso tiene una génesis del año 1990. Nos hemos ocupado en un diálogo con los gobiernos de turno de poder también llegar a un punto de acuerdo para suscribir lo que después se conoce como una ley que no solamente aborda materias reputacionales, sino que también tiene una derivada en materias laborales. Y por lo tanto, nosotros entendemos, presidente, y en eso también hemos dicho que esta figura de los denunciantes en el contexto del marco de la OIT, frente a cómo también nosotros hacemos parte de esas actividades ilegales que las vemos muchas veces y las denunciamos. Recientemente, el año pasado, tuvimos el tema, ¿cierto?, en el norte del país frente a fundaciones que lucraban y efectivamente robaban recursos del Estado, no aportaban a la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos ahí una alerta también de aportar a cómo detectamos aquellas actividades ilegales como la evasión fiscal, la falta grave de gestión, la corrupción y la colusión, que son contrarias al interés público, y eso lo hemos dicho permanentemente como un principio rector de nuestro trabajo público y también de nuestra Confederación. Y efectivamente creemos que no mediar una adecuada protección de los denunciantes, de las y los denunciantes, eso sin duda debilita también la función pública y menoscaba algo que nosotros hemos incorporado en nuestro acervo sindical, que no es baladí, que es el trabajo decente. Eso implica para todos los sectores, público y privado, donde uno tiene un contrato regular, una remuneración equitativa de esa función, un desarrollo y un perfeccionamiento en el marco de los convenios internacionales a la plena vigencia y también negociación colectiva de derecho a la huelga y con egresos dignos de la fuente laboral. Entonces, ese trabajo decente nosotros creemos que también se ve vulnerado cuando no están estos resguardos de ente protegidos para quienes también cumplen un rol, insisto, público en nuestras distintas reparticiones públicas y también, por supuesto, en el territorio. Entonces, si uno vincula los instrumentos internacionales en el marco de la OIT, de diálogo tripartito, creemos que hay una oportunidad de promover también este sistema de perfeccionamiento y de acompañamiento y protección a las y los denunciantes. Ejemplo muy rápido, presidente, y por cierto también, diputadas y diputados, bueno, tenemos la recomendación de la OIT del año 2015, en realidad del año 1996, cuando el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos en Naciones Unidas se puso este énfasis. El 2015, en la también recomendación de la OIT, que es lo que era la transición de la economía informal a la economía formal. Después del año 2017, esta recomendación de empleo y trabajo decente, esta simbiosis que ayuda también, por supuesto, a la paz y la resiliencia de nuestro planeta. Y lo hacemos también en el mundo del trabajo. Y aquí, presidente, en la precisión nuestra, entendemos también que una de las ramas de la ética que estudia los deberes y comportamiento ético que ejercemos desde el punto de vista de una profesión determinada, como es la función pública, como decimos siempre, es estratégica, creemos que ahí el ejercicio sindical constituye una función de protección colectiva al amparo de este diálogo social. Y creemos que lejos está, porque lo hemos dicho anteriormente cuando había una ley de esta característica, que se distancia del mero ejercicio de esta representación de intereses o representación calificada de interés que plantea el actual proyecto de ley. En efecto, sin duda para nosotros existe una distinción entre la defensa colectiva de los derechos fundamentales, amparados ya en los señalados convenios que mencioné anteriormente, y con el mero ejercicio del lobby, que tiene una naturaleza distinta para quienes ejercemos el trabajo sindical. Por eso, presidente, que en la línea del aporte, porque esa es nuestra función acá ante ustedes, es que
esta actividad de lobby que busca representar e influir intereses particulares por los medios posibles de la opinión pública o de las políticas públicas ante la autoridad, porque uno sabe también que esa relación de contraparte, uno también coloca la énfasis en detectar alguna irregularidad y ojalá que no quede nunca en un espacio común y menos en una sombra o con un sesgo de no denuncia, sino que se investigue con los procedimientos administrativos que tenemos. Sin embargo, tiene que haber también una norma y acompañamiento de resguardo para quienes ejercemos la función pública de carácter permanente, incluso más allá de la deficitaria condición contractual, llámese honorarios, contrata. Y ahí nosotros en términos, teniendo a la vista, desde este punto de vista como ANEF, creemos necesario incluir indicaciones en términos de excluir el legítimo accionar sindical, que lo relevamos como un trabajo bien hecho, cuya representación obedece a un ámbito mucho más amplio y diverso, que insisto que la sola representación de intereses, como hoy define y caracteriza al lobby en el proyecto de ley en cuestión. Y por último, bueno, tenemos una larga historia nosotros como ANEF, no es primera vez que nos interesa modernizar el Estado, no solamente declarativo, tenemos historia, propuestas, dicho sea paso, el 2003 surge el Servicio Civil de una negociación de diálogo social con el gobierno de la época, frente a una crisis en Bocate. A pesar de aquello, surge una propuesta que nosotros relevamos como un ejercicio también de modernizar el Estado y no con modernizarse más permanente que las reformas que son ciclos de los gobiernos por 4 años. Entonces, ahí, por lo tanto, más allá de valorar los principios y contenido del proyecto de ley en términos de perfeccionar la actual legislación, que regula sin duda la representación de intereses ante las autoridades públicas, su naturaleza y finalidades distan de una institución creada o que ejerce el lobby como su finalidad o propósito así lo requieren. Entonces, tenemos 2 solicitudes puntuales, presidente, para ir cerrando. Nosotros entendemos que hay una oportunidad clave. Nosotros estamos incluidos en la ley del lobby. Efectivamente, ocupamos ese instrumento. Hay plazo, tenemos una ley de asociaciones del año 1994. Nosotros pedimos reunión con ministros, subsecretarios, etcétera, jefe de servicio. Y sin duda es una forma también de dejar constancia de ese diálogo social permanente con las contrapartes de autoridades de turno. Sin embargo, sería interesante como nivel de madurez y de modernizar este Estado que fuera excluido el ejercicio de trabajo sindical como una situación vinculada al lobby, porque efectivamente no somos lobistas, somos sindicalistas. Y eso nosotros lo queremos subrayar para que en esto el Ejecutivo, esto lo hemos conversado en otras oportunidades, bueno, ya que llegamos un poco gracias a su también diálogo con el actual gobierno y también con usted, la que nos sea poder exponer acá. Esa es la primera solicitud. Y la segunda es que se ocupe esta figura de los convenios internacionales, en particular el 151, que instala, en el contexto, ya lo señalé anteriormente, del diálogo tripartito, que está vigente. Nosotros, Consejo Superior Laboral, hoy día la CUT está con la CPC, con el Ministerio del Trabajo, por lo tanto existe esa figura, y que la figura del y los denunciantes no sea un capítulo aparte de una ley tan estratégica para justamente avanzar en todo lo que significa estar alerta, monitoreando, acompañando y detectando situaciones irregulares en el Estado. Por lo que el Estado no es para uno ni para un grupo selecto, sino que es para toda la ciudadanía que está muy atenta e incluso con mayor control social, lo que estamos de acuerdo nosotros que ejercemos la función pública, en que efectivamente esa protección del y los denunciantes de irregularidad en el sector público, de los servicios públicos, sea también que contemple esta protección y confidencialidad de la labor de la denuncia de conductas ilícitas por parte de las y los trabajadores públicos, a fin también de defender este estado precario, esta situación contractual precaria que tenemos, porque la simetría no es menor cuando se instala un gobierno frente a situaciones de realidad contractual, insisto, código de trabajo, honorarios y muchos contratos, casi un 68% como promedio hoy día en el Estado son contratas, es decir, contratos temporales. Y por lo tanto, apunta a que todo esto tiene un objetivo final, servir mejor a la ciudadanía, pero fortalecer también como una oportunidad para mejorar la función pública y este trabajo decente que es parte también que nosotros esperamos que sean recogidas, sin duda por el Ejecutivo y también por ustedes, que son los legisladores en esta materia, o los legisladores, de poder también detectar de que, insisto, estamos fuera de la acción y el trabajo del lobista, que nosotros respetamos, pero nosotros ejercemos el trabajo de representación formal porque estamos legitimados, legalmente electos y por lo tanto nos permite también asumir esa responsabilidad de carácter permanente, incluso más allá de los gobiernos de turno, sino que pensando en este bien superior que es colectivo y sin duda siempre en la ciudadanía, que queremos servir mejor y por supuesto lejos de cualquier hecho delictivo o que tenga sesgo de corrupción en el Estado. Así que eso es nuestra presentación, presidente. Por eso también agradecer también a las diputadas y diputados su
atención y por lo tanto nosotros disponibles para poder también aportar en este trabajo permanente que entendemos que es colaborativo, pero que fortalece el espacio de lo público, que propone delimitaciones, pero sin duda nos orientamos a la tarea de relevar la importancia de una oportunidad de modernizar este proyecto de ley desde la mirada, desde el rol de quienes ejercemos la política pública, pensando en estos instrumentos tripartitos, como dije puntualmente, de las y los denunciantes de la OIT, y también, por supuesto, que seamos expresamente declarados en esta ley que los sindicalistas tenemos ese rol y trabajo permanente, importante y estratégico, no solamente nosotros, también por la ciudadanía, y no nos confundan como lobistas porque no lo somos. ¿Eh? Muchas gracias, presidente, por su espacio y por su atención también. Muchas gracias, don José Pérez, presidente de la ANER. Tenemos en representación del gobierno a Valeria Luber. Muy buenas tardes. Quien ha tomado atención y me imagino que se lleva las observaciones que ha hecho don José. No sé si diputados tienen alguna pregunta para don José. No, entiendo que no. Entonces pasamos. Muchas gracias, don José, queda liberado. Valeria queda liberada también. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y pasamos al segundo punto de la tabla. Y el segundo punto de la tabla es continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional que modifica la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, para desincentivar la fragmentación política, regular la participación de los comités parlamentarios y permitir la federación de los partidos políticos. El boletín 15.959-06. Al respecto, se ha invitado al señor presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el señor Andrés Taglia, quien está presente. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Y también se invitó al senador, señor Alfonso Urresti, quien me llamó para comunicar que lamentablemente no podía estar presente ni telemáticamente ni presencial en esta oportunidad. El senador tuvo la deferencia de llamarme, así que lo doy a conocer públicamente para que sepan, no puede estar presente el Senado. Don Andrés, le dejo la palabra, por favor. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo la presentación que voy a hacer es una presentación eminentemente técnica respecto al proyecto, al igual como lo hicimos en el proyecto de reforma electoral que está en el Senado y que usted se acaba de referir, digamos. eh, no estamos entrando a discutir su mérito, ¿ya? Pero sí una serie de sugerencias y observaciones a distintos puntos corregibles, digamos, respecto del propósito. O sea, nuestra misión como CERVEL es técnica. A pesar de que respecto del Senado, en el Senado se dijo que yo me había puesto el proyecto, lo cual no es cierto, ¿ya? Simplemente se hicieron comentarios y observaciones que por lo demás el presidente de esa comisión, el senador Urresti, le parecieron muy atendibles todas ahí. Aquí vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? Bueno, esencialmente, como se dice, este proyecto en esencia crea la Federación de Partidos Políticos, ¿no es cierto?, que tiene por objeto disminuir la fragmentación política y regular la participación de los comités parlamentarios, ¿ya? Y en el fondo, por esa vía de federaciones, impedir o ser un instrumento que impida la aplicación de la disolución de los partidos cuando no obtienen el 5%, norma que está en la legislación de partidos políticos, digamos, actualmente vigente y que ya se ha aplicado en el pasado. De los puntos que nosotros tenemos, primero es el artículo 38 bis, que se refiere a la obligatoriedad de seguir los acuerdos que tomen los comités parlamentarios, ¿ya? Con algunas salvedades, digamos, cuando se tiene observaciones, ¿ya? De conciencia. Nosotros creemos que este es un artículo que debe estar en la ley del Congreso Nacional. O sea, no corresponde una cosa que regula los comités parlamentarios esté en la ley de partidos políticos, ¿ya? Absolutamente materia de una modificación, ¿no es cierto?, a la ley del Congreso Nacional. En segundo lugar, el trámite que se describe en el artículo 55 quinquies y 55 sexties para formar una federación de partidos es largo y es muy similar al de la fusión de partidos políticos.
requiere autorizaciones primero de los órganos internos del partido, ¿ya? Básicamente el órgano intermedio colegiado. Requiere posteriormente autorización de los afiliados. Requiere la concordancia entre los partidos que se funcionan de tener un estatuto, ¿ya? Y de hacerlo por escritura pública. Adicionalmente, un programa común. Todo lo cual debe ser de alguna manera controlado para ser autorizado finalmente por el servicio electoral, ¿ya? Ahora, dado que la federación debe quedar finiquitada, y eso es lo que plantea el proyecto, antes de los 90 días anteriores a la elección, ¿ah? Que es la fecha límite para declarar las candidaturas, ¿ya? Debe iniciarse con mucha anticipación. Por ejemplo, para este año, esa fecha es el 18 de julio del 25, ¿ya? O sea, si estamos ya en enero, hay como 6 meses, ¿no es cierto? Un poquito sin contar febrero, para poder, si quisiera aplicar ahora, comenzar los trámites de una federación para llegar a esa fecha y poder presentar los candidatos por la federación, como más adelante se dice, ¿no? O sea, obviamente no podemos legislar a patacaballo, como se dice, y eso Bueno, tendríamos que tenerlo es para un una periodo. advertencia que Claro. se hace, pero bueno, obviamente puede legislar para años, para otros años, pero tengan en cuenta que no es un trámite sencillo el que se plantea, ¿no? Ahora, en virtud de esto mismo, los partidos al final van a tener que hacer una evaluación o estimación del riesgo que tienen de obtener menos del 5% de la votación de diputados, que es la causal de disolución, ¿no es cierto? Causal que se evita haciendo una federación, ¿ya? Y lo van a tener que hacer con mucha anticipación, ¿ya? Van a tener que comenzar a decir ahora qué porcentaje de votación voy a sacar en noviembre y qué riesgo tengo de sacar menos del 5% para disolverme y por lo tanto la conveniencia de fusionarme con otros partidos, suponemos de pensamientos similares, digamos, para en conjunto evitar este riesgo. Eso es un poco el gran propósito de la federación, ¿no es cierto? Ahora, esto requiere negociaciones tempranas que suelen ser largas, ¿ya? Y por otro lado, si se equivocan en esta estimación, digamos, y no se hacen la federación, corren el riesgo de disolución, digamos, porque si obtienen menos del 5%, no pueden, se quedan disueltos y no van a poder fusionarse posteriormente, ¿no? Ahora, si la federación, bueno, esto implica que la federación debe quedar finiquetada, ¿no es cierto?, como dijimos, 90 días antes de una elección, ¿ya? Y esto no concuerda con lo que señala otro artículo del proyecto, que es el 55 nonis, que dice que la federación debe permanecer por al menos un periodo presidencial completo, ¿ya? Entonces, si se tiene que hacer antes de 90 días antes de la elección como mínimo, va a tener por lo menos una parte con un presidente y otra parte con otro presidente, digamos, porque durando 4 años y va a compartir dos presidentes de alguna forma. Ahora, esto debería corregirse, porque si lo que se busca es el periodo de 4 años, bueno, mejor decir 4 años directamente en el proyecto, más que hacer reducción al periodo presidencial. Nosotros entendemos que el periodo presidencial es todo el tiempo de un mismo presidente que esté actuando con esta federación en el Parlamento, ¿no? Eh, Ahora, una buena pregunta, ¿qué pasa después de los 4 años de la federación? ¿Ya? Porque la problemática, y va a coincidir con la fecha de declaración de candidatura, entonces, la problemática de los partidos que le integran es cuando es en ese momento su capacidad de obtener 5% después de la elección, digamos, ¿ya? Y eso es más incierto aún de que haberlo estimado 4 años antes, digamos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que debe revisarse y al menos tener cosas como que se prorrogue, ¿ya?, con un acuerdo simple, o que revisar la posibilidad que la federación se pueda convertir en un partido fusionado en algún momento, que tiene de repente mucho sentido. O sea, ¿para qué seguimos muchos periodos siendo partidos, partidos fusionados, o sea, partidos federados, ¿ya? Y cuando ya los órganos internos de cada uno de los partidos están suspendidos, etcétera, hay una cierta lógica de que finalmente esto termine en fusión, digamos, ¿no? De nuevo, el artículo 55 de CIES comprende una regulación al funcionamiento de los comités parlamentarios, ¿sí? Y nuevamente creemos que debe estar en la ley del Congreso Nacional. O sea,
quedar perdido por ahí en la ley de partidos políticos. Ojalá que los secretarios generales de la Cámara se acuerden de que existe, digamos, ¿ya? Así que simplemente hacer una modificación a esa ley y incorporarla. El séptimo punto que tengo es la facultad de presentar candidatos contenida en el artículo 55 ter de la Federación. Obviamente, claro, va a presentar candidatos a la elección parlamentaria siguiente, digamos, de los 90 días posteriores a ese plazo. Pero también aquí hay que preguntarse, ¿esa federación queda con facultad de candidaturas presidenciales? Y lo que es más importante, si la federación queda con la facultad de presentar candidaturas en las elecciones regionales y comunales, que van a ser probablemente 3 años después, ¿ya? Don Andrés, perdón que lo interrumpa. Presentación no hay, ¿cierto? Para hacernos No, llegar. no hay presentación, No, pero le podemos hacer llegar después a la Secretaría este Eso. documento para que lo responda. Por favor, muchas Yo gracias. creo que ahora mismo, no sé. No. Muchas gracias. Bien. Disculpe la interrupción. No. Entonces es importante entender que presentar candidatos es para todas las elecciones, digamos, que vengan, ¿ah? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, creemos que la facultad de las federaciones de presentar candidaturas en las elecciones, mientras esté vigente la federación, debería quedar consignada en las leyes 18.700 de votación y escrutinio, en la ley 18.695 de municipalidades y en la ley 19.175 de gobierno regional. Ahí, y asimismo, debe señalarse las facultades de las federaciones para integrar pactos electorales y subpactos, ya sea con otras federaciones, esto es importante tenerlo en cuenta, o con otros partidos, ¿no? No hacer esto y dejar que simplemente tienen las mismas facultades de un partido podría ser un sujeto de interpretación, ya cuando vengan las presentaciones de candidatos. Todo el tema de la presentación de candidatos tiene una larga regulación en todas estas 3 leyes, ¿ya? Y es importante mencionar que las federaciones pueden estar presentando candidatos. Creemos que hay un riesgo de interpretaciones, y especialmente de interpretaciones en los tribunales electorales, que podrían decir, oiga, según esta ley usted no tiene facultad para presentar candidatos en este tipo de elecciones, ¿no? Eso es importante. Ahora, otra consideración que se debería tener en cuenta en este proyecto es que las fechas que deben quedar constituidas las federaciones, que son 90 días antes de la elección de parlamentarios, no tiene concordancia con las fechas de las elecciones primarias, que se realizan 140 días antes de la elección, y los eventuales candidatos que hayan sido determinados en ella. O sea, si está en proceso la federación y hay una primaria donde los partidos que están integrando la federación participan, va a producirse un enredo no menor, digamos, si esos tienen validez, no tienen validez después del resultado de las primarias. El 10º punto es el proyecto, al suspender las funciones de los órganos legales de los partidos, según el artículo 55.10, no se refiere al tema del financiamiento y no resuelve importantes aspectos de la materia, ¿no? O sea, debería recibir la federación los aportes basales que corresponden a los partidos que le integran. O sea, a partir de cierto momento, ¿no es cierto?, hay una federación y no hay partidos. ¿Qué pasa con las platas que van a los partidos? Sobre todo si sus órganos internos están suspendidos, ¿no? Eso incluye hasta las directivas, ¿no? Debería recibir la federación los aportes de campaña que corresponden a los partidos políticos que integran. Es otro tema, ¿ya? Después, ¿quién asume la responsabilidad de las rendiciones de cuentas y estados financieros no rendidos o aprobados? O sea, esto se produce a mediados de año, ¿ya? A mediados de año lo más probable es que el balance del año anterior todavía no esté listo. Y el balance de esos 6 meses, 7 meses del propio año tampoco. Entonces hay una responsabilidad del antiguo partido por terminar eso y rendir los aportes basales y eventualmente aportes de campaña que estuvieran pendientes. Entonces ahí hay que definir responsabilidades, si las asume la federación o no, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos es ¿quién se hace cargo de las multas, ¿no?, en proceso? Siempre no pueden haber multas en proceso un partido que estén declarándose, etcétera, ¿ya? Que sean obviamente por causales anteriores a la existencia de la federación. Y por último,
¿quién administra el patrimonio de los partidos federados y asume sus deudas? ¿Ya? O sea, los partidos federados tienen patrimonio, en algunos casos, digamos, hay patrimonio importante, ¿ya? Y también hay deuda. Entonces, bueno, la federación se hace cargo de eso. O sea, nosotros tuvimos hace poco una fusión de partidos, donde obviamente quería ser más amplia, pero no se fusionaron con un partido que tenía una deuda importante de rendiciones de fondos basales que había entregado para el financiamiento del partido. Entonces, es un tema, ¿no? Y por último, nosotros creemos que es inconstitucional la norma del artículo 55 undecies que prohíbe a los parlamentarios renunciar a los partidos políticos en los que fueron elegidos durante el primer año del periodo parlamentario, ¿sí? Siendo los partidos políticos asociaciones establecidos por la garantía constitucional número 15 del artículo 19 de la Constitución, se vulnera lo señalado en inciso tercero de la misma, que dice: nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. ¿Ya? O sea, aquí se está diciendo usted, señor, que es obligado a estar en esta asociación, partido político, etcétera, y se contraviene esta norma. Fíjense que la mención de los partidos políticos está en la misma garantía constitucional 15 del 19, digamos, ahí nacen, ¿no? Y eso se debería tener en consideración. Hasta ahí, señor presidente, respecto de este tema. También en mi citación habían otros temas, pero no sé si usted quiere parar aquí y hacer consulta Sí. o juntar la institución. Adelante usted. Prefiero que lo veamos aparte el otro tema. No se preocupe. Ofrezco la palabra al diputado Becker. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque es el único que está lamentablemente en la sala de los diputados. Yo le pido mil disculpas a don No, Andrés, de verdad que es una vergüenza como Comisión de Gobierno Interior que solamente seamos 2 diputados presentes, y me parece una falta de respeto a nuestros invitados y a lo que estamos tramitando. Es una falta de respeto, claramente. Don Andrés, yo tengo dudas al respecto. Primero, se ha dicho que ya sea el proyecto de ley de la Cámara de Diputados con el proyecto de ley del Senado, no son reformas al sistema político. Se ha dicho eso, muchos analistas, expertos han dicho que no es una reforma al sistema político, sino que son un punto bien específico de esto. ¿Cuál es su opinión al respecto, si es que es una reforma del sistema político o no? No, bueno, el sistema político tiene muchas otras cosas que podríamos considerar, ¿no es cierto? Ya va desde luego los pactos electorales, está en la discusión también las listas cerradas, y eso tiene que ver mucho con poder hacer la igualdad de sexo finalmente en la composición de las cámaras, porque podrían ser alternadas. Y eso cambiar nuestro sistema de votación de lista abierta a lista cerrada, pero seguimos teniendo listas, ¿ah? Mucha gente se olvida que votamos por listas. A ver, yo creo que la reforma que está en el Senado hace una concordancia con la norma de la disolución de los partidos políticos. ¿Ah? Cuando yo fui al Senado me dio la impresión que ellos no la habían tomado en cuenta, digamos, como si esa norma no existiera. Y en base a esa norma yo le quiero hacer ver que aquí tengo ya, el 27 partidos participaron en la elección del 2021, ya 27. Y el CERVEL eliminó 12 por no alcanzar el 5%. Una cifra importante. Y actualmente tenemos 22 partidos Sí, políticos. volvimos a subir, Claro. lo voy a decir. Entonces quedaron solo 15 en ese momento. Al día de hoy tenemos 22 constituidos, o sea, volvimos a crecer 7. Pero además hay 4 en formación, juntando los afiliados, y 3 en trámite de revisión de su estatuto, ¿no? Entonces, el próximo año podríamos estar con 29, ¿no? Entonces, la disolución ya existe de los partidos políticos, ¿no? Lo que está haciendo ese proyecto de la Cámara en esencia, es decir, no solo se disuelven, sino que también dejan de elegir, ¿no es cierto?, parlamentarios, salvo que completen un cierto número, ¿ya? Y sus cupos obviamente pasan a los otros partidos, ¿sí? Entonces, ahí es difícil que se vuelvan a hacer. O sea, nosotros planteamos, sí, que hicimos ver que había mucha facilidad para constituir partidos, ¿ya? En el fondo, esto se bajó, cuando se hizo el cambio al sistema binominal, se bajó del 0,5% de la votación de diputados de la última elección, se bajó al 0,25%, ¿ya?
y con un mínimo de 500 electores por región. Se estableció una diferencia con los independientes. Los independientes siguen en 0,5% del electorado, ¿ya? Entonces hay como una diferencia, a pesar que la Constitución habla que tiene que haber igualdad en este tipo de cosas. Y esto, entonces, en el fondo, un partido se forma nacionalmente con 17.000 electores, 17.627, pero una candidatura independiente necesita 35.000, ¿ah? 361. Ahora, en general, los partidos se pueden constituir con 1.500 electores, ¿ya? En las regiones del norte, juntando 4 regiones contiguas entre Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, se llega a los 5.000. ¿Ah? Y si uno toma regiones del sur, se constituyen en general entre con 1.000 electores o con 1.800 electores, ¿no? Entonces hay una gran facilidad. Constituir un partido inmediatamente tiene financiamiento público. Hoy día el financiamiento público es el menor partido está recibiendo 20 millones anuales y eso recibiría un partido nuevamente constituido. Millones Anual. anuales. Sí, eso es. Ese es el partido Claro, más pequeño. claro, eso fue lo que le toca al partido que sacó menos votos en la elección parlamentaria del 2021. Ahora, eso cambia, ¿ah? De repente ¿Ya? puede ser menor, porque puede haber... Por que la el cantidad de partido- votos, ¿no? Claro, la cantidad de votos puede hacer que el más chico tenga menor aún y tiene menos plata. Ahora, En el periodo anterior había menos plata todavía. en su opinión, director, quizás no será mejor poner trabas en la creación de partidos políticos. Bueno, en eso sí tenemos un consenso en el Consejo del CERVEL de que estas facilidades son extremas, muy fáciles, y que estos partidos disueltos se vuelvan a constituir básicamente con las mismas personas y parten entre regiones. En realidad no tienen vocación regional, ¿verdad? No conocemos un partido que realmente se haya constituido en regiones con el propósito de ser un partido regional y no crecer. Es como un camino para avanzar. Y creemos que se deberían volver al 0,5 al menos y más regiones, o sea, no aceptar 3 que es demasiado bajo, ¿no? Eh, Eso es importante, porque si no Quizás entramos bajar el que se financiamiento. disuelven y se vuelven a constituir, se disuelven y se vuelven a constituir, y entonces, bueno, no desaparecen nunca. Claro, porque quizás también habría que bajar el financiamiento, porque es como un incentivo macabro. Por Sí. eso se vuelven y se vuelven y se vuelven a constituir estos partidos pequeños, porque el más pequeño recibe 20 millones anuales. Sí. Se Ahora, 20 puede millones transformar en anuales pyme. No es gran, no, no sí. es una gran cifra, Pero, pero mensualmente en menos de 2 millones para poder pero administrar sí puede un hacer partido. un mal uso de Sí, ese puede hacer beneficio. un mal uso. Quizás debería no recibir nada hasta la próxima elección, por ejemplo. ¿Eh? O sea, solo financiarse con los aportes de su propio afiliado. Pero es un tema, ¿ah? Ese es un tema, ¿no? Ahora, las demás cosas que nosotros sugerimos ahí era que la distribución no se distribuyeran los votos, se distribuyeran los escaños. Y bueno, les pareció bien a todos. Las otras fueron sugerencias muy técnicas, ¿no? Pero obviamente, no sé, creo que hay una búsqueda de la clase política del mismo problema que está en la moción, ¿no es cierto? Corregir, digamos, la gran proliferación de partidos que impide los acuerdos. Y estas son ideas diferentes en una u otra cámara. Eh, ¿A su juicio usted cree que necesitamos una reforma del sistema político, director? Yo ¿O personalmente, usted cree que es viable una reforma del sistema político de aquí a las subsiguientes elecciones? Porque yo creo que sí, sería muy poco serio legislar para las elecciones que vienen, ya que somos sí, pero incumbentes, de se hecho. puede legislar para la siguiente, digamos, esa es una posibilidad. Sí. Ya, ¿Usted cree que es necesaria una reforma del sistema político? Pero es o grande, sea, o sea, hablando... bueno, yo veo que todos los proyectos concuerdan cuando uno lee sus misiones en qué es el propósito. O sea, en este caso yo leo lo que está aquí. Muchos partidos políticos están actuando como meros instrumentos electorales que no adquieren suficiente capacidad real de representación más allá que satisfagan mecánicamente los requisitos del sistema electoral. E incluso se plantea que más allá del número de firmas ante notario, ya no son muchos ante notario, ¿eh? Son firmas en la página web de CERVEL. Y presentadas al servicio electoral aparecen marcas vacías de liderazgo, coordinados a veces clientelares que se organizan para el desafío electoral. Esto lo dice la moción del diputado Umlet, no lo digo yo. ¿Eh?
Y la moción del Senado tiene algo parecido, como fundamento. Becker, ¿alguna? Sí, tiene la palabra, diputado Becker. Después de escuchar a todo el resto de los diputados en la comisión, queda poco tiempo. Así que muy contento de tener el espacio. Presidente, yo creo que deberíamos nosotros tener también responsablemente hacer una buena gestión para que esto quedara votado para las próximas elecciones. Esa es mi opinión, digamos. Aunque, claro, hay algunos incumbentes que tendrán que entender que no son microempresas los partidos políticos o verdaderas empresas para obtener recursos del Estado o beneficiarse en forma personal. Entonces, esto no, yo veo que tenemos que ser mucho más responsables, estar por encima de estos procesos y poder entonces hacer propuestas de verdad que signifiquen en una representación clara. Yo creo que los partidos que no obtienen el 5% no deberían estar representados en el hemiciclo, esa es mi opinión. Y por otro lado, los partidos tienen que no hacerse estas confederaciones, porque tal como entendí de parte de la exposición del señor presidente del CERVEL, es que los partidos, estas asociaciones de partidos van a tener una serie de complicaciones a propósito de saber quiénes son efectivamente los responsables de cada uno de los procesos. Y en eso creo que no tenemos que equivocarnos. Eh, Administrar un Congreso con 28 partidos somos hoy día, presidente, si no estoy... ¿Cuántos partidos somos hoy día? 22 partidos y 4 en formación, si no me equivoco. Hay 2 etapas, 4 en formación, sacando firmas, por así decirlo, Ya. afiliados, y 3 en estudio de estatuto. Es decir, 22 más 7. Si podríamos llegar a 29 partidos para las próximas elecciones. En un país con 20 millones de habitantes. No, yo creo, presidente, que tenemos que ser muy responsables y terminar con estos negocios porque lo toman como verdaderos negocios. Si nosotros sabemos que hay un candidato presidencial que ha ido a la presidencia de la República en 4 oportunidades, tengo entendido, saca 400, 500 mil votos, obviamente lejos de obtener la presidencia de la República, pero recibe 500 millones de pesos cada 4 años que le permiten darse una buena vida y no tener ningún problema económico durante ese periodo. Entonces, esto no debería ser así. No puede ser un negocio para algunos y no puede ser un negocio para nadie, digamos. Pero yo creo que tenemos que ser responsables y llevar adelante iniciativas que sean las que corresponden para que un país de 20 millones de habitantes pueda ser bien administrado y tengamos una buena representación en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero no con casi 29 partidos que podríamos llegar a ser en las próximas elecciones y tener las circunstancias que hoy día prácticamente es ingobernable esto. Y por otro lado, lo que ocurrió también con el presidente Piñera, en que un grupúsculo de diputados se daban el lujo de acusar constitucionalmente y otras cosas a las cuales no corresponde. Así es que yo espero que esto se ordene y tengamos un sistema más responsable, más ordenado, con gente más disciplinada. También me gusta la idea de que si el diputado que es electo por un partido llega acá y al día siguiente dice que no sentirse representado por el mismo partido por el cual fue electo, entonces abandonan el partido. Yo creo que eso tampoco puede ser. Yo invito a que podamos avanzar. Difícil avanzar cuando agradecemos la presencia de la diputada Musante, que acaba de llegar, porque hemos estado prácticamente toda la tarde 2 diputados aquí en la sala y el señor secretario general me ha pedido que yo llame a que la sesión fracase. Yo no sé ahí el secretario si me lo puede explicar. Gracias, presidente. No, ya, perfecto. No, eso es para tomar acuerdo, diputado. Así que no hemos tomado acuerdo, así que no hay problema. Lo que ¿Permite hacer una corrección Sí. al diputado Baker? No. solamente quiero mencionar, me da un minutito, Sí, bueno. presidente del directorio del CERVEL. Yo quiero anunciar que la próxima semana vamos a poner en votación general este proyecto. El próximo lunes se va a votar este proyecto porque creemos que tenemos que avanzar y creo que es minuto de darle esta discusión de forma seria. Hemos recibido a muchos actores, han venido fundaciones, expertos, ha venido
gente del gobierno, de las Express, el director del directorio del CERVEL, presidente, perdón. Entonces, la próxima semana se va a poner en votación este proyecto de ley porque creemos que hay que dar una discusión seria al respecto. Director, tiene la palabra. O presidente del director. Sí, no se siempre preocupe, uno... no, una corrección a esto de que un candidato puede hacer un negocio y recibir la plata, digamos, por voto que está contemplada en la ley. No, es es un reembolso de gastos no financiados con otras fuentes. O sea, eso, muchos salen en las redes sociales que se hace negocio con eso, no es así. Y nosotros somos muy estrictos en revisar que los gastos que se presentan pendientes de pago y no financiados por otras fuentes sean efectivamente realizados y sean a un valor, digamos, de mercado. Y ahora con la nueva ley que se aprobó en el Parlamento hace poco, la de los 2 días, venía una cláusula permanente de que se tenía que informar estas contrataciones con anticipación al dato de los votos. Por lo tanto, eso ayuda mucho más y ya se aplicó por la elección municipal anterior, aplica la transparencia. Solo un comentario. Ahora, no sé si pasamos al otro tema. Ok. Sí, si no hay más preguntas, no sé, ofrezco la palabra a diputadas, diputados. No, pasamos al punto 3, que es analizar con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL la composición de este consejo y las funciones que corresponden como asimismo a otros organismos contemplados en la ley 18.700, conforme se especifica a continuación, actuales integrantes de este, duración de su periodo, fecha de inicio y término de mandato, y sus funciones y atribuciones, criterios de la asignación del número de locales de votación por comuna y funcionarios que participan en esta decisión, y su implementación, nombre de funcionarios, cargos, personas contratadas por el CERVEL, con motivo de realización de los procesos electorales, y si existe un sistema de inhabilidades en la materia, determinación procesos electorales, y si determinación precisa de las atribuciones de las juntas electorales, funciones de los delegados o encargados electorales de cada comuna, quién los designa y duración de sus funciones, y finalmente, principales desafíos que enfrenta el CERVEL en la actualidad, especialmente en relación con la fiscalización y la gestión de denuncias en un contexto de creciente digitalización y desinformación. Presidente, tiene la palabra. No es muy corto. Entonces, bueno, yo quiero partir con el Consejo Directivo, ¿ya? De las instituciones. Cuando o sea, en la reforma del 2005 se incorporó a la Constitución el artículo 93 bis, que otorgó la autonomía al servicio electoral. También fijó su número en 5 integrantes designados por el presidente de la República con acuerdo de los 2/3 del Senado. Estableció una duración de 10 años en el cargo sin poder ser nuevamente designados, ¿ya? Y renovándose por parcialidades, ¿no es cierto? Cada 10 años que iban venciendo los partidos. Se hizo una transitoriedad que fueran venciendo cada 2 años para así elegir de a uno, ¿no? Antes duraban 8 años y podían ser designados para un nuevo periodo y se elegían en paquete, 3 en una oportunidad y 2 en otra, ¿no? Ahora, se estableció también la disposición 27ª transitoria de la Constitución que reguló esta transición, ¿ya? Entonces, mediante ella se designaron en el 2017 al consejero Alfredo Ñañán Rondón por 6 años, cuyo periodo venció el 18 de febrero de 2023, ¿ya? O sea, estamos cerca de los 2 años de vencimiento de eso, ¿no? Y también se designó al suscrito por un periodo de 8 años que vence el 18 de febrero del 2025. O sea, me queda un mes y 5 días, ¿no? Ambos no podemos ser designados nuevamente por sumar de 10 años ejerciendo el cargo, ¿no? En mi caso, además, habría un límite de la edad. O sea, la ley 18.556 contempla en su artículo 66 que el plazo de nombramiento se prorroga hasta que sea nombrado el reemplazante, ¿no? Es la situación en que está el consejero Ñañán desde febrero del 23, ¿no? Y también en la que podría estar el suscrito si al 18 de febrero del 2025 no se ha designado mi reemplazante, ¿no?
También en virtud de esta disposición transitoria, ya aludía, fueron designados a contar del 26 de enero del 22 la consejera Pamela Figueroa Rubio por un plazo de 6 años, terminando en enero del 28. El consejero David Huina por el plazo de 8 años, terminando en el 2030. Y la consejera María Cristina Illanes por el plazo de 10 años, terminando en el 2032. ¿Ya? Esa es la integración del Consejo y las fechas en que terminan y cómo es su renovación, ¿no? Ya se terminó la aplicación de esta disposición transitoria. Por lo tanto, todos los consejeros nuevos van a ser por el plazo de 10 años en forma individual. ¿Ya? No habrá votación conjunta de paquetes consejeros como estaba la norma anterior, ¿no? El presidente del Consejo Directivo es designado por mayoría por el propio Consejo por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelegido una sola vez. Mi periodo como presidente termina más o menos en la misma fecha anterior, o sea, a comienzos de marzo del 25. ¿Sí? Y yo considero que estando en una condición de consejero prorrogado en el plazo, esperando el nombramiento de reemplazante, que no debo ser reelegido, ¿no? Aún pudiendo no reelegido. Es absurdo porque uno tiene un plazo que termina en cualquier momento y eso no es bueno para el servicio, ¿no? El presidente, no, el consejo, ahora es importante decirlo, es un órgano directivo, como dice su nombre, consejo directivo, ¿ya? ¿Ya? Y ejerce la función por medio de sesiones de consejo, ¿no? Que deben ser al menos 4 al mes, ¿ya? Más las extraordinarias que sean necesarias. Y solo se remuneran 4 sesiones en el mes, en el máximo, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto, no es una actividad exclusiva, ¿ya? No es una actividad ejecutiva y desde luego es de tiempo parcial. Los consejeros no dedican todo su tiempo al consejo, ¿no? El CERVEL tiene sí un cuerpo ejecutivo y este está compuesto por el director nacional, que es el jefe superior del servicio, es el representante legal del servicio, dura 5 años en el cargo y puede ser renovado hasta por 2 periodos consecutivos. Además, hay 3 subdirectores, uno de inscripción y registro electoral, uno de inscripción, registro y acto electoral, uno de control del gasto y financiamiento electoral y otro de partidos políticos. A su vez, hay jefes de divisiones y hay directores regionales. Estos son los que comprenden la plana ejecutiva, ¿no? Las principales funciones del Consejo son designar y remover al director. La designación, eso sí, es a partir de una quina propuesta por la alta dirección pública. En segundo lugar, se supervisa los actos del director, ¿ya? O sea, es una amplia función, porque el director tiene que rendir cuenta de todos los actos que ahí hace y obviamente en la supervisión el consejo revisa su actuar. A su vez, aprobamos los padrones electorales en sus diversas etapas, aprobamos la propuesta de presupuesto que se le hace a Hacienda, aprobamos las declaraciones de candidatura para los cargos de presidente y parlamentario. Las regionales y locales las aprueban los directores regionales, ¿no? Designamos a los miembros de las juntas electorales a propuesta del director. Y por último, tenemos la facultad de dictar normas e instrucciones acerca de la aplicación de las disposiciones electorales de partidos políticos y de control del gasto que están en las leyes más importantes, la 18.700, 18.603 y 19.884. Ahora bien, la segunda instancia que mucha gente se pregunta qué hace y está planteada en la consulta es las juntas electorales y sus delegados, ¿no? La ley establece que hay al menos una por cada provincia y las adicionales que determina el Consejo Directivo cuando lo haga aconsejable, circunstancias como cantidad de población, dificultad de comunicaciones, distancia con centros poblados. Actualmente hay 113 juntas electorales en Chile y hay 56 provincias, o sea, tenemos casi el doble. Y esto es básicamente en las regiones más grandes se va, y en las ciudades más grandes o provincias más grandes se va estableciendo, se va dividiendo para que haya un buen funcionamiento. Tienen 3 miembros las juntas electorales y son designados por el Consejo Directivo del CERVEL
en base a diferentes prioridades de personas que ejercen cargos como funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia según un orden de precedencia. O sea, no podemos designar a cualquiera. Ese orden de precedencia es el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, el defensor público, el conservador de bienes raíces y notarios públicos. Si hubiera más de uno, se debe preferir al más antiguo de la categoría. Y si no hubiere alguno de los funcionarios que se empeñen en los cargos mencionados, se integrarán con cualquier funcionario auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Ya? Entonces, nosotros los designamos, pero estamos amarrados a seguir un orden de cargos que tienen que ser designados. Obviamente, esta designación es una carga pública. Las funciones de la Junta Electoral son designar los vocales de mesa según la norma legal, designar a los miembros de colegios escrutadores según la norma legal, aceptar las excusas de los anteriores y designar los reemplazantes, y quizás lo más importante, designar a los delegados de la Junta Electoral que estarán a cargo de los locales de votación. Los delegados de la Junta que están a cargo de la oficina electoral del local de votación, desde el viernes anterior a la elección hasta el día de la elección, deben ser preferentemente un notario público, un secretario de juzgado de letras o secretario de abogado de policía local, receptor judicial o auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe. En ningún caso podrán ser funcionarios municipales o dependientes directa o indirectamente de corporaciones municipales. O sea, se prohíbe que sean designados personas municipales. Antes se podía, ¿no? Pero eso se suprimió en la reforma del 2012. Estos delegados pueden hacerse asesorar por personal necesario que ellos determinen de acuerdo al número de las instrucciones que le dé el servicio electoral. Este personal percibe un bono diario de 0,5 UF, estos los asesores. El delegado tendrá derecho a un bono equivalente a 5 unidades de fomento por todas las tareas con ocasión de la elección. Ahora, obviamente, para el nivel profesional que tienen los cargos que designé anteriormente, esto es claramente una carga pública, ¿ya? O sea, el delegado es una carga pública que nombra la Junta Electoral, etc. Y debo decir que lo hacen con mucha mística y con gran espíritu cívico, ¿ya? Más por la democracia, por así decir, funcione, que por la remuneración que reciben, ¿no? Y se repiten muchísimo. ¿Qué hace el delegado de la Junta Electoral? Bueno, debe velar primero por la constitución de las mesas receptoras, ¿ya? Y cuando corresponde designar a los reemplazantes de los vocales que no han concurrido, ¿no? Hace entrega del material de útiles de la mesa a la mesa, ¿ya? Instruye a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla, ¿ya? Para votar. Recibe, terminada la votación, los útiles electorales empleados en la mesa, los sobres, los votos, las actas y la acta de escrutinio que él debe entregar al día siguiente en el colegio escrutador. También tiene la facultad de requerir el auxilio del orden, de la fuerza encargada del orden público para cualquier incidente en el local, y dispone, en el evento que sea necesario, el traslado de cédulas de votos para la emisión de sufragio no utilizadas desde mesas donde sobren a las mesas que pudieran faltar. O sea, ¿no? Es un evento poco probable. Por otra parte está el personal de enlace del servicio electoral en el local de votación, ¿no? Lo llamamos PC. Este PC y sus ayudantes son designados por cada director regional de acuerdo a la cantidad de mesas que tiene un local de votación. Hay un PC por cada 24 mesas y un ayudante cada 12. Nosotros hemos puesto condiciones aquí que debe ser chileno, debe ser mayor de 18 años y habilitado para votar, ¿ya? Esta es importante, esta condición, porque evita a todas las personas que tienen sus derechos suspendidos por distintas causas. Exigimos que no estén afiliados a un partido político, lo cual obviamente podemos comprobar. Estamos exigiendo de un tiempo a esta parte que no sean funcionarios municipales, ¿no? Aunque nos ha costado eso. Y exigimos que se certifique un curso de capacitación, ¿ya? Tiene que haber concluido un curso de capacitación. Es importante decir que el Consejo adoptó este criterio para las elecciones del año 2024 de no designar o tratar de no designar personal municipal o dependiente de los municipios para evitar posibles conflictos de interés. Esto lo hemos logrado hasta un 80%.
Este personal, antes de la reforma del 2012, lo designaba el Ministerio del Interior, digamos, para también los resultados. Entonces, se ha ido, este personal muchas veces ha continuado. Pero nosotros estamos en un plan de no funcionarios municipales. Hay muchas veces en las localidades que los únicos funcionarios fiscales son los municipales, digamos, ¿no? Pero obviamente cuando se trata de elecciones municipales y en general hay conflictos de interés, digamos, en muchos casos de funcionarios de los municipios. Las funciones principales de estos PC o personal de enlace y sus ayudantes son, bueno, desde luego tienen que prepararse y participar en las pruebas de transmisiones de datos 2 sábados anteriores de la elección. Esto es un entrenamiento y una prueba de los sistemas, ¿no? Entregar formularios de la mesa constituida y instalada al digitador para su transmisión. O sea, ellos reciben los resultados de las mesas, las actas, y las entregan al digitador para su transmisión. Capacitan a los locales, también revisan la cuadratura de estas actas de mesa con los vocales, ¿no? Reciben del comisario el acta de escrutinio que se va a digitar, entregan el acta de escrutinio al digitador para sus transmisiones y verifican la calidad de la digitalización y el acta de escrutinio cuando el sistema arroja que hay problemas. O sea, básicamente, las funciones de los peces es informar al CERVEL, digamos, la constitución de las mesas y los resultados, ¿ya? No tienen una función en las mesas, por mucho que anden con ¿cómo se llama? Una pechera del CERVEL, ¿ya? Y la gente los llame para preguntarle. No debería. Esa debería ser la consulta al delegado, ¿no? Y en realidad nosotros nos hemos dado cuenta, o sea, con la pandemia hubo un nuevo personal que se llamaron facilitadores y cooperaron en las elecciones en pandemia especialmente para ordenar las filas y por el tema del aforo. Pero el Consejo Directivo ha visto que está por eliminarlos, ¿ya? Ya no son necesarios, y reforzar a los asesores del delegado de la Junta para que no haya una duplicidad en qué función hace cada uno. Y ojalá que todos estén bien identificados con una pachera, incluyendo los delegados de la Junta. Los colegios escrutadores, una entidad que poco se sabe de ella, ¿ya? Son 10 miembros seleccionados también por las juntas electorales, pero puede funcionar solo con 3. Hace de secretario del colegio escrutador la persona que designa al Consejo del Servicio Electoral. La designación debe recaer preferentemente en notarios, secretarios de juzgado de letras y auxiliares de la Administración de Justicia u otros ministros de fe. El colegio escrutador se reúne a los 14 días del día siguiente en el lugar que determina el CERVEL. Escrutan no más de 200 mesas, nosotros vamos dividiendo para que no sea más de 200 mesas, y ellos tienen un sistema computacional con equipos que entregan al CERVEL, donde ellos cotejan, complementan y corrigen los resultados preliminares del CERVEL del día anterior, que ya está cargado en los computadores. Ahora, este cotejo, complemento y corrección se hace con el ejemplar del acta que lleva al colegio el delegado de la Junta Electoral en sobre cerrado, según le entregó la mesa el día anterior. Ahora, esa acta es diferente del acta con que el CERVEL hizo los resultados preliminares. Entonces, el colegio hace, en el fondo, un escrutinio en base, digamos, usando los datos ya digitados, pero corrigiéndolo con el ejemplar de acta que le llega directamente. Obviamente, su función es pública y pueden asistir los apoderados. Los locales de votación, otra cosa que nos consultaron. La designación de los vocales la realiza la Subdirección de Inscripción, Registro y Acto Electoral, a proposición de los directores regionales. Para cada comuna se determinan las mesas de votación que deberá tener, dividiendo el padrón de electores por 400, que es el número de electores de mesa fijado por ley, ¿no? O sea, posteriormente, ¿no sé, con eso se tienen las mesas necesarias y posteriormente se define la cantidad de locales, considerando la capacidad de recibir un número determinado de mesas. Los locales no son infinitos, tienen cierta capacidad. También se consideran locales dependiendo de los distintos centros de población que puede tener una comuna. Aquí hay que dividir comunas, las comunas totalmente urbanas, como puede ser en Santiago, digamos, no Valparaíso, porque tiene ciertas cosas hacia el sur, digamos, ¿eh?
no, pero la comuna de Santiago no, es 100% urbano. Entonces ahí es una división de locales por toda la comuna, distribuyendo las mesas por el sistema de georreferenciación. Pero hay comunas, digamos, que tienen centros urbanos, pero que tienen pueblos separados, digamos, lugares, etcétera, que ahí obviamente se consideran locales, según eran las antiguas circunscripciones electorales, por así decir, que se mantienen como locales. ¿Ya? Eh, Ahora, un local puede estar en un lugar apartado, podemos hacer funcionar un local en un lugar apartado, pero exigimos al menos 30 lectores. Y la razón de los 30 lectores es que son los necesarios para designar los vocales a través del sistema de sorteo. Esa es una exigencia. ¿Cuáles son los criterios de selección de estos locales? Son direcciones regionales, ellos son esencialmente que verifican la concentración de electores para definir los locales de votación. Pero adicionalmente siempre existen propuestas de locales de votación, normalmente adicionales, por parte de los municipios y de parlamentarios, ¿ya? En una política, especialmente con voto obligatorio, de acercar los locales a los electores. Eh, y determinando los posibles locales de votación, se solicitan también informes a la comandancia de la guarnición respectiva por el tema de seguridad. Y se revisa su condición física, electricidad, capacidad y transmisión de datos. En lo que se refiere a establecimientos privados, el CERVEL tiene la facultad de imponer como carga pública que sea local de votación en la medida que sean establecimientos educacionales o deportivos, ¿ya? La gran mayoría de los locales, más del 90%, son establecimientos educacionales. En la última elección hubo 3.268 locales que funcionaron, y cuidado con eso, en 3.050 recintos. Hay recintos de votación grandes que pueden muchas mesas, entonces nosotros colocamos varios locales. Vamos dividiendo, porque esto es para que un delegado de local no tenga que manejar muchas mesas, o sea, en general maneja 20, por así decir. Entonces, en la estación Mapocho había 60 mesas con 3 delegados y equipos separados. Denuncias, otro tema que se me planteó ahí. Bueno, el servicio electoral cuenta con una plataforma en su página web de denuncia. Ahora, aparte, hay de otra plataforma para consultas y reclamos. Muchas veces la gente se confunde, hace un reclamo en otra, pero nosotros la desviamos a la que corresponde. Las denuncias, de acuerdo con la ley, tienen que cumplir ciertas características, hacerse por escrito. Hay que individualizar al denunciante, hay que describir los hechos que se estiman infracción, fecha, norma infringida y la identificación del infractor. Solo se inicia un proceso administrativo sancionatorio si la denuncia a juicio del subdirector respectivo resulta seria, plausible y tiene mérito suficiente. Esta es una facultad que les da la ley. En el 2024 hubo 5.800 denuncias ciudadanas por propaganda y gasto electoral. Ahora, muchas se repiten, cuando igual fueron unos incidentes de unas personas que al votar, ¿no es cierto?, llamaron a votar por determinada persona, bueno, ahí, o sea, porque la gente lo ve en la televisión y la denuncia, ¿no? Pero aparte de las denuncias, hay fiscalizaciones. Se hicieron 30.000 fiscalizaciones en terreno y en plataformas digitales en el año 2024. Lo anterior generó hasta la fecha, porque podrían seguir apareciendo, y estamos en revisión de las cuentas, 194 procedimientos sancionatorios, ¿no? Los procesos sancionatorios son reservados en su tramitación, pero sin embargo la sanción obviamente es pública. Y las resuelve el director del servicio. El Consejo no participa en la resolución de estos procesos administrativos, pero son apelables al Tribunal Calificador de Elección, ¿no? Bueno, y me preguntan sobre cosas sobre el futuro. Yo diría, uno, hay urgencias legislativas pendientes muy importantes. O sea, seguimos con un voto sin sanción en este momento. Entonces, en el fondo, esto cambia para nosotros dramáticamente la participación de la elección. O sea, podemos tener 7 millones o podemos tener 13 millones si se adopta uno u otro criterio. Hay unos proyectos ahí en el Senado que mencionan
que se haga un poco lo mismo de la vez anterior, mientras no se dicte la ley que está contemplada en el artículo 15 de la Constitución. Perdón que lo interrumpa sobre ese punto. ¿Sabe algo de esa ley? Se supone que Sí, está en el Senado. es todo igual al procedimiento que se adoptó la elección anterior, ¿ya? Salvo que la multa se pone de nuevo en rango de media UTF a 5 UTF, ¿ah? El 5 es la única novedad. ¿Qué? No, está sin extranjeros, o sea, está considerando que los extranjeros son multados, ¿no? Ahora, para nosotros es muy importante dilucidar esto, porque eso define la participación, ¿no? Lo importante de los extranjeros también, si Sí, pueden por elegir supuesto que sí. presidente, ¿no? Sí, pero a nosotros lo que nos importa es la definición, porque si no, no. Tenemos que calcular, por ejemplo, las metas. Bueno, el segundo punto que nos preocupa mucho es que el CERVEL, como aquí no van a haber 2 días, que el CERVEL pueda fijar el número de electores por mes. O sea, este 400 se nos haga flexible. Porque además vamos a tener regiones con 3 votos y otras regiones con 2 votos, ¿no? Entonces, obviamente, con las 3 votos vamos a tener un problema cercano a los 4, ¿no? Y tenemos que, ya no podemos hacer 2 días, tenemos que aumentar locales, ¿no? ¿Ah? Y disminuyendo. ¿Cómo aumentamos locales? Disminuyendo el número de mesas. Si no disminuimos los 400 por mesa, digamos, amarrados en manos para crecer en locales de votación, ¿no? Y puede haber congestión, ¿no? Y lo otro que nos parece importante es la revisión de los valores de reembolso de gastos y de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Por el aumento de participación. Esto se revisó la otra vez, pero transitoriamente. Entonces ya los transitorios dejaron de correr. Y si no, el gasto puede ser muy grande y puede ser permanente, porque la elección de diputados, los votos de la elección de diputados determinan el financiamiento público de los partidos por los próximos 4 años, ¿no? Entonces eso es importante. Sin tanta urgencia y poniendo lo más importante quizás del tema, no para la elección de este año, pero creemos nosotros que es importante incorporar tecnología en la mesa de votación, especialmente para el escrutinio y el llenado de actas, ¿ya? O sea, muy bonito que la persona cante, pero el escrutinio hoy día se hace, ¿no? Diputado Come Mellado tiene la palabra. Un momentito, presidente, perdón. Gracias, presidente. Presidente, yo he estado tratando de que ojalá no se nos vayan yendo los temas con respecto a lo que preguntamos y consultamos a través de la comisión. Y esto tiene que ver un poco con lo que nosotros buscábamos, de que ojalá la transparencia, que normalmente es algo que enorgullece, dicen, el proceso electoral chileno, no se vea enrarecido por algunas situaciones de carácter local. Nosotros preguntamos, por ejemplo, la Junta Electoral, ya tenemos claro cómo está compuesta, pero la Junta Electoral, a ellas llegan las solicitudes de encargados electorales para que el CERVEL o el CERVEL decide por sí, ante sí, si mantiene o no a los que llevan mucho tiempo ya, y también el conflicto de interés que usted mencionó con respecto a los funcionarios municipales. ¿Qué ocurre si se detectan en algunas comunas donde hay funcionarios municipales y que también están contratando a parientes de funcionarios municipales para que estén en los locales de votación? Sí. Gracias, No, presidente. a ver, es que lo dije anteriormente eso, ¿ya? Los delegados que nombra la Junta tienen que tener ciertas cualidades, digamos, notarios, etcétera. No pueden, auxiliares de la justicia en general, con cargos, etcétera. Eso es la Junta. Y los denuncia la Junta. Suelen repetirse muchos, ¿ya? Y como dije anteriormente, ellos lo hacen más que por la remuneración, por un amor al arte, no, pero un espíritu cívico muy importante, ¿no? Y son los grandes organizadores de una elección, ¿sí? Ya, ahora, esos son los delegados. El personal de enlace del CERVEL y sus ayudantes, ¿ya? Los designan los directores regionales de cada región. Pero implementamos a partir del año pasado una política que no sean funcionarios municipales. No lo logramos completamente, pero estamos en el 80% y vamos a seguir en esa política. Creemos que hay conflictos de interés, especialmente en una elección municipal. Ahora, sus funciones son muy limitadas, ¿ya? Sus funciones es informar la constitución de las mesas, digamos, el día viernes, la instalación de las mesas el día sábado, y adicionalmente recibir la acta de escrutinio para la digitación. La digitación la hace un funcionario contratado de una empresa que el CERVEL contrata
con los computadores y con todo el sistema de ingresos de datos, ¿ya? Hay otra contratación que es la transmisión de resultados, pero la hace esa persona, o sea, ya hay un control al personal. Ahora pueden haber apoderados presentes en esa transmisión. Ahora, entendemos el punto y por eso tenemos la política no municipal. ¿Sí? Ahora, no es fácil en muchas comunas contratar a personas, encontrar las personas, o sea, encontrar un PC de Colchane, olvide que vaya arriba, olvide de lo que nos cuesta a nosotros, digamos, ¿ah? Y de repente tenemos problemas. Pero esa es la idea, ¿ya? Ahora, hay que entender que esas son sus funciones, o sea, como andan con una pechera del CERVEL, las mesas creen que él es la persona a cargo del local y no lo es. Ahora también estamos pensando organizar mejor eso, o sea, eliminar los facilitadores que tenían un sentido en la pandemia y reforzar el equipo de los asesores con él, en vez de eso. Y segundo, que no, ellos no pueden asistir voto. El voto asistido lo tiene que hacer un pariente cercano de la persona, digamos, ¿eh? Y en el fondo dotar de pechera a todo el mundo, porque el delegado no tiene pechera, entonces parece que no es nadie en el local y en realidad es la persona más importante. ¿Mm? Bueno, decía que sin urgencia, pero creo que un tema que se tiene que abordar es incorporar tecnología en la mesa de votación, especialmente para el escrutinio y el llenado de las actas. O sea, en concejales tuvimos un 30% de actas descuadradas, ¿no? O sea, 30%. Y también hay una idea que compartimos con el Tribunal Calificador de Elecciones de una sola acta, ¿no? Hoy día como el acta se digitaliza en la misma lugar de votación, no tiene sentido que los vocales tengan que llenar triplicado, tienen que hacer 3 actas de concejales con 100 y tantos candidatos, digamos, ¿no? Y así se demoraron, ¿no es cierto?, en la última elección, como todos sabemos, ¿no? Yo, por último, quiero recordarles que este 17 de marzo de 2025 el servicio electoral cumple 100 años, ¿ya? Y lo vamos a celebrar en un acto en el Salón de Honor del Congreso en Santiago, ¿ya? Y la invitación a todos ustedes les va a llegar oportunamente, ¿no? Eso es, creo haber cumplido con todo la larga lista de cosas que se nos preguntaba, señor presidente, ¿no? Así es, esperamos la invitación de los 100 años. Así Ofrezco es. la palabra a Bueno, y los... además, presidente, perdón, además presidente, Perdón, aprovecho de agradecer la buena recepción que he tenido en esta comisión. Es probablemente que haya un reemplazante a partir de marzo aquí sentado, digamos, así que yo muchas gracias. Ha sido muy bueno compartir todo el trabajo que se ha hecho en esta comisión en materia electoral. muchas gracias a usted, de verdad, y bueno, ahí vamos a ver qué pasa en marzo, hay que esperar. En una de esas no tenemos reemplazante y ahí No, queda todavía... no va a haber reemplazante, no es reemplazante, Uno no no es sabe. reemplazante. Oiga, me gustaría solicitar un oficio a las Express con el acuerdo de esta comisión para solicitar la urgencia del proyecto de ley que está todavía en el Senado, porque si no, de nuevo vamos a vernos como eh, tramitar y legislar un proyecto que es súper relevante, súper importante y que lo vamos a hacer a la rápida. Nos van a pedir 5 días de nuevo, vamos a Se estar, vota esta semana en el Senado. esperemos que llegue pronto acá, pero yo quiero pedir un oficio a CESPRES para ver en qué estado está, qué urgencia tiene y cuándo va a llegar acá a la Cámara de Diputados, porque creo que es importante legislar de forma seria y no siendo incumbente, porque la mayoría de los diputados que estamos acá en esta comisión, lo más seguro es que vayamos a elecciones en noviembre de este año. Así que pido el acuerdo en esta comisión para mandar el oficio a CESPRES. Se toma el acuerdo. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Diputada, tiene la palabra. Y después diputado Becker, perdón. Muy bien. ¿Pero el diputado Come y ya habló? ¿Sí está listo? Ah, ya, perdón, es que había entendido que tenía la palabra. Ya. Bueno, presidente, muchas gracias. Saludar a mis colegas y especialmente también al presidente del Consejo Directivo y también, ¿cierto?, a Nelson Ortiz. También los saludo a ambos. Eh, Mire, tengo yo varias dudas
¿ya? Yo sé que usted trajo como una miscelánea de temas y se agradece porque son muchos los temas que vemos en esta comisión relacionados a procesos pasados, a legislación, a lo que viene. Y creo que siempre nos va a faltar tiempo, pero también en respeto a esta comisión. Mire, a mí efectivamente me preocupa y lo he venido diciendo hace mucho tiempo, que nosotros hoy día, lamentablemente, por un error del Ejecutivo y probablemente por inacción del CERVEL y nuestra, yo creo que también hay un poco de responsabilidad, no hemos podido fijar una línea clara de restablecer el voto obligatorio con anticipación, ¿ya? Y estamos expuestos a esa miscelánea donde vimos muchos temas que hasta yo tengo dudas hoy día porque efectivamente nosotros hoy día no tenemos el financiamiento claro, ¿ya? Y va a ser muy incómodo, y se lo hemos dicho al ministro Elizalde, porque es una elección que también tiene que ver con los incumbentes y debimos haberlo hecho de una vez. No entiendo por qué hicieron una transitoria. Tuvimos dime y direte, partidos políticos, caretas, el baile de las máscaras, lo dije yo varias veces, porque algunos que sí, que no, hasta el propio partido oficialista, el Partido Socialista no tenía claro y estaban divididos allá, no era lo mismo que opinaban acá en el Senado, entonces no fue fácil. Incorporamos temas de comunicaciones, de los medios locales, tampoco se quiso dar espacio a esos medios o portales que son tan importantes, sobre todo televisivos para nuestras zonas, porque también primó la gran industria, que no quería soltar el financiamiento en materia de publicidad. Entonces creo que todavía nos quedan temas que no se resuelven. Algunos hablan de la ley larga, que esta era una ley corta. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo sinceramos? Por otro lado, yo lo dejo ahí, porque todavía en materia de las tecnologías, las plataformas, eso no me quedó claro, si usted me lo pudiera aclarar, si es que ya está firme, todavía va a venir eh, en una nueva transitorio, por así decir. Nosotros pedimos un oficio que no sé si la Secretaría nos va a clarificar si llegó, que tenía que ver con la fusión de partidos políticos, ya, que tiene que ver con lo que vemos en tabla, a propósito de los temas que se están discutiendo y lo que el gobierno busca, ¿cierto? Que es eliminar la fragmentación de partidos políticos, pero me gustaría saber cuál es el cronograma que tiene CERVEL, por ejemplo, para llegar a una mejor fusión de partidos políticos. Lo preguntamos aquí por oficio, si sería bueno saber si no se lo pido de nuevo para que tomemos el acuerdo, presidente, y era la idea también invitarlo a esto para exponer sobre eso mismo por los plazos, los tiempos. Eh, y lo otro, yo tengo algunos temas ahí, reclamos, que se los dejo ya al equipo por lo que usted señala. La mesa donde yo voté en mi última elección, me reclamaron los propios vocales que las capacitaciones del CERVEL eran muy cortas y que solo les pasaban un video, ¿ya? Entonces creo que debemos hacernos cargo de la calidad de los procesos electorales que estamos teniendo, toda vez que tenemos un sistema bien difuso, y aquí reclamamos que la justicia electoral a veces es bien mediocre, entendiendo que nosotros tuvimos meses con condiciones y con desigualdad en los candidatos, porque no tenía justicia electoral, llegó tarde o al final en paquete despachado, y que aparecía en trámite, en visto, en fin, todos sabemos lo que estaba pasando además con el Poder Judicial, entonces pagaron quizás el costo muchos candidatos y candidatas, que a un mismo criterio tuvieron definiciones distintas, otros que reclamaron después al CERVEL por vía administrativa, otros. Yo creo que todavía tenemos falencias complejas y que creo que el Ejecutivo tiene mucha pasividad. Y la última, que yo le he venido pidiendo, usted en una reunión habló de que luego del censo, ¿cierto? La ley establece que debe haber una mirada del redistritaje, ¿ya? De los cupos, pero extrañamente el Senado presenta una modificación que involucra, y cuando se legisló también, solo redistritaje, pero no circunscripciones. Es como paradójico, porque ellos no se tocan, pero los distritos sí. Entonces creo que es bueno sincerar esta discusión, porque el Senado también estuvo a punto de desaparecer en el proceso constituyente primero, entonces creo que vale la pena tener una mirada autocrítica de cómo legislamos y que cuando nos afecta a todo un Congreso, y no solo una Cámara. Con eso termino en el entendido de que me gustaría conocer la propuesta que usted dijo que la había entregado en algún minuto de miradas de las circunscripciones, que uno responde lo político, lo geográfico, lo territorial, y cómo deberíamos, si hay una, dos, tres o cuatro alternativas o centros de estudio,
que entreguen, por ejemplo, dónde está sobredimensionada la población electoral o no, entendiendo hoy día el voto obligatorio. Me refiero a los distritos del norte, me refiero a las zonas australes, para ver cómo eso también lo incorporamos en la discusión de la reforma política, presidente. Eso quizás son varias preguntas, pero es porque hemos venido siguiendo estas materias con mucho ahínco. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker, y después el diputado Cosme Mellado, y ahí le doy la palabra al presidente directivo del CERVEL. Becker tiene la palabra. Gracias, presidente. A mí me parece puntualmente, presidente, de que si el señor Tagle va a salir en marzo del 25, sin querer darle algún trabajo adicional, porque tendría que ser absolutamente de parte de él nomás, yo creo que no es el momento que él abandone su presidencia, porque él tiene la experiencia de varios procesos, no sé cuántos ya, a la vez. ¿Cuántos procesos, señor Tagle, por su intermedio, presidente? 21. 21 procesos. elecciones, pero algunas de 21. 5 por proceso. Bueno, entonces está la experiencia, el conocimiento. Entonces yo creo que estando a meses a 10 meses de la próxima elección, yo no sé si es el momento de cambiar la cabeza del CERVEL. Esa es mi opinión, presidente, y si podemos opinar sobre esto, en mi opinión, es que el señor Tagle debiera terminar este proceso y si él lo estima y de acuerdo a la ley, retirarse a principios del 26, una vez que se haya terminado y él deje entregado el nuevo gobierno y los nuevos parlamentarios y todo, y asuma entonces la nueva estructura del CERVEL, entendiendo que hay, por supuesto, personas que han actuado en cada uno de estos procesos también y han llevado adelante todos los proyectos y las ideas que se han hecho. Así que dicho eso, creo que es un tema también de confianza, que si se ha hecho en forma impecable durante estos más de 21 procesos, probablemente podamos con este 22 eh, terminar en noviembre de este año 2025 con esta elección importante para nuestro país. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Becker. Tiene la palabra el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, don Andrés Tagle vence su mandato en realidad este año, ¿cierto? El 25 Sí, de claro, febrero. claro, no es otra cosa. Y lo segundo, con respecto al Consejo Directivo, ¿cuántos integrantes tiene y por qué periodo de tiempo también están? Y también pasa lo mismo, si en forma automática se dan en sus cargos, o a pesar de ello, aún se mantienen algunos de ellos. Y también con respecto a los delegados electorales. Yo, con respecto al tema de la Junta Electoral, sin duda tengo absolutamente claro que ellos cumplen un rol absolutamente, diría también, valga la redundancia, de objetividad, ¿cierto? La Junta Electoral. Pero respecto a los encargados electorales y delegados electorales, con respecto a la relación, voy a insistir desde el conflicto de interés en algunas comunas de que no son las comunas que usted mencionó, por ejemplo, que prácticamente son los únicos funcionarios que podrían asumir ese rol, son aquellos que son funcionarios municipales. Pero estamos hablando de ciudades más grandes, que hace rato ya se han mantenido los mismos encargados electorales, más allá que conozcan para hacernos la pega, no están dando hoy día las garantías necesarias a los procesos electorales. Y eso es algo que salta a la vista y ya hay antecedentes de ello. No quiero en este momento hacer la denuncia públicamente, pero sí le puedo entregar los antecedentes, director, de que hay situaciones que son delicadas y pueden seguir ocurriendo. Así que tiene que ver más que nada con eso. Y además, con respecto al personal, si bien es cierto, usted mencionaba que esto se licita, todo el apoyo externo, pero este apoyo está sugerido también por el delegado electoral local. ¿A qué empresas podrían cumplir o quién lo decide? ¿O lo decide la Junta Electoral? ¿O el director del CERVEL? Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Cosme Mellado. Tiene la palabra el presidente del directivo del CERVEL, don Andrés Tagle. Gracias, presidente. Bueno, respecto al voto obligatorio, nosotros estamos de acuerdo que no se haya, que dice la diputada Joana Pérez, nosotros estamos de acuerdo con que no se haya legislado en forma permanente. La gran diferencia,
nosotros no vamos a entrar en la discusión de los extranjeros. Entendemos que ahí hay dos artículos de la Constitución, el 14 y el 15, que nos están diciendo lo mismo, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo tiene que resolver el Congreso. Lo mismo el nivel de las multas. No queremos que no es nuestra materia fijar el nivel de las multas. Pero lo que más nos preocupa es el procedimiento. Nosotros queremos que el procedimiento de los juzgados de policía local no funcionó antes cuando estuvo vigente, o sea, entre el plebiscito del 88 y el 2012, ¿ya? Y al final transformó que era un voto obligatorio sin sanción en los hechos, ¿ya? Y aquí puede pasar lo mismo, además de las diferencias que tienen de criterio los distintos juzgados de policía local, tienen criterios diferentes por edad, por ejemplo, etcétera. Y por último, ellos mismos reclaman que no quieren asumir esto, digamos, y que no tienen los recursos para hacerlo. Nosotros, y así se lo dijimos al gobierno, pero el gobierno no lo recogió en el proyecto largo, teníamos la disposición de asumir el proceso de las sanciones, ¿ya? Con sistemas muy mecanizados, digamos, que las personas puedan hacer sus descargos por computador, digamos, sea notificado por correo electrónico, puede pagar la multa rebajada si es que él se anticipa a pagarla, porque el que no votó sabe que no votó, como si no tantas notificaciones es innecesario. Y al mismo tiempo, cuando estén las sanciones, que haya un procedimiento coercitivo para cobrarlo. Porque el fisco tiene una gran falencia en el cobro de multa. Aquí no se puede hacer un juicio de cobro que vale mucho más caro muchas veces la multa que se va a recaudar. Entonces tiene que haber sujetas a otros trámites la condición de estar pagada las multas, ¿no? Eso se ha ocupado ya, por ejemplo, en las pensiones de alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Respecto de la función de partido, el procedimiento está en la ley, ¿ya? Se puede usar cuando se quiera. Obviamente un procedimiento que es muy similar a lo que viene en el proyecto que se nos convocó, o sea, tiene que aprobarlo los órganos intermedio colegiados de cada partido, tiene que aprobarlo los militantes por una consulta que se hace, y posteriormente, ¿no es cierto?, tiene que haber acuerdos de estatuto entre las directivas de los partidos y la revisión del CERVEL de todo ese proceso, ¿no? Respecto del reclamo de las mesas de capacitación, sí, nosotros estamos viendo que la capacitación que se hace el día antes en los locales de votación no es de lo mejor, y queremos cambiar a telemática, que sea un curso que la persona siga con cierto tiempo, preguntas, que no esté delante del computador sin entender, sino que tenga que hacerlo. Hay mecanismos de eso, que estos cursos la persona tiene que entender. A pesar de eso, y de personas nuevas que llegan, las cosas funcionan bastante bien, ¿ah? O sea, hasta a mí yo me sorprendo de que de repente una mesa ahí puesta a la fuerza con electores que llegaron por el parte del delegado y las cosas funcionan bien, ¿no? Bueno, de la demora de la justicia electoral, en esta ley larga que se ha llamado, está adelantar, era en 20 días, la declaración de candidatura de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque son tantas para que la doble reclamación, fíjese que en las parlamentarias no hay doble reclamación, hay solo en esta. Entonces, todo el trámite de la justicia electoral esté terminado 60 días antes de la elección, que es cuando parte la campaña y todos tengan su número y todos tengan su cuenta corriente, o sea, la cuenta bancaria abierta y puedan ejercer en igualdad de condiciones. La forma es adelantarlo, ¿ya? Es la mejor, porque es difícil negar las dos instancias de demora. Y del redistritaje, en realidad no es redistritaje, ¿eh? Esto es importante aclararlo. Lo que existe en la ley de votaciones hoy día, el artículo 189, es la obligación de cada 10 años de hacer un recálculo de los escaños que elige cada distrito, ¿ya? Redistritaje sería cambiar los territorios, ¿ya? Esto es un recálculo de los escaños que elige cada distrito. Ya, ese artículo está. El Consejo se abocó largamente a ver su primera aplicación en marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado. Y nos encontramos con un serio problema de un artículo transitorio que tiene esa ley, que decía que la primera actualización que tenía que hacer el servicio electoral, antes de eso, esta es una actualización
que es proporcional a los electores del último censo y es con mínimo máximo. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es una actualización que lleve a una igualdad perfecta del voto, sino que tiene un mínimo. Ninguna región puede tener menos de 3, ninguna más de 8. En estricto rigor, hoy día podría haber regiones que llegaran a 14, o sea, perdón, distritos que llegaran a 14 y distritos con 1. O sea, si era una proporcionalidad perfecta. Ahora bien, el transitorio estipulaba que la primera actualización de este número de escaños se tenía que hacer ya en el mes de abril del año subsiguiente al censo del 22. Y el problema que nos encontramos nosotros es que no había censo del 22. Ni siquiera hubo un decreto que lo suspendió, simplemente no se hizo por razones de pandemia. Entonces, ¿cómo podíamos proceder si el transitorio para la primera aplicación no funcionaba? O sea, no regulaba al final la materia. Entonces, ahí recurrimos al texto principal del articulado del 189. Y ese texto dice, ahí hubo un voto de mayoría y minoría, pero ese texto dice que en términos generales la actualización se debe hacer al año subsiguiente del censo. ¿Ya? ¿Ya? Y hay censos del 24, digamos, todavía no conocemos los resultados, pero se van a conocer, y el año subsiguiente es el 2026, y el Consejo, con la integración que tenía en ese momento, tomó el acuerdo, ¿no es cierto?, que debería hacerse en abril del 26. ¿Ya? Hubo un voto minoría que quería que por la interpretación se podía hacer antes. ¿Ya? Pero en el fondo nos encontramos con un artículo transitorio que no funcionaba. Eso en la práctica, pero existe la voluntad. ¿Ya? Ahora, obviamente son solo distritos, no es circunscripciones senatoriales, donde también se ha producido cierta desigualdad del voto. Antes de los distritos, yo quiero ser bien sincero, lo que importa es la primera actualización, más que las seguidillas cada 10 años. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el sistema, no se respetó mucha igualdad del voto, ¿ya? Hubo mucho componente adeo, podemos decir. Y hoy día hay unas incongruencias inaceptables en términos proporcionales. O sea, no es un problema que las regiones pocos habitantes elijan más. Aquí tenemos, por ejemplo, Atacama, que elige 5, ¿ya? Siendo una región que tiene menos habitantes que Tarapacá, que elige 3. Entonces uno se pregunta, oiga, pero por favor, digamos, ¿cómo es esto? O sea, por último, 4 y 4 cada una, pero la que tiene menos está eligiendo más y en 2 escaños. O sea, ese tipo de cosas se van a corregir en una primera actualización, independiente de cuál sea el censo. No sé si me entiendes, digamos, no es muy relevante el censo. Posteriormente, es probable que los cambios sean mínimos. No sé si me entiendes. Tiene que haber un cambio grande de población o crecimiento de una u otra, que eso no sucede con mucha frecuencia, ni siquiera cada 10 años. Y obviamente no hay un recálculo del Senado, aunque se han producido algunas inconsistencias graves. O sea, por ejemplo, Biobío está eligiendo tres senadores, tiene 1,5 millones más o menos de habitantes, y resulta que Maule y Araucanía eligen 5 con 1 millón de habitantes. O sea, no, esto se produjo cuando se separó Ñuble de Biobío, pero en realidad Biobío está castigado. O sea, ¿qué quiere que le diga? Estos son números. Ahora, entendemos nosotros que la Constitución, sí, yo creo que los perjudica algo, pero entendemos que la Constitución, en el caso del... entendemos, en el Senado se dice que esto no es proporcional, es en consideración a las regiones del país. Por lo tanto, esa es una Cámara que no tiene una estricta proporcionalidad como la ley pretende respecto de la Cámara de Diputados. Hay una diferencia. Pero ese es el tema. Ahora, diputado Baker, como decía el diputado Come Mellado, los plazos están en la ley, en la Constitución, y yo creo que se tienen que cumplir y que no se pueden cambiar, ¿ya? Y al final, incluso si
Yo me toparía con edad en un nuevo periodo, así que las cosas tienen su término y hay que cumplirlas, igual como ustedes tienen término en sus periodos constitucionales de diputados, y punto. Así que, y estar en una condición, es probable, si no está nombrado un reemplazante, que yo esté en un tiempo que no sé de prorrogado. Y seguiré colaborando igualmente, pero no creo que sea correcto que un consejero prorrogado tenga la presidencia. Y respecto de lo que dice el diputado Tomás Mayao, bueno, está claro el vencimiento. Bueno, yo lo hice, la presentación le va a llegar, el Consejo tiene 5 miembros, está Alfredo Llonán, terminó su periodo en febrero del 23 y todavía no se designa su reemplazante, y él está prorrogado. Y yo termino ahora, digamos, y bueno, terminaré cuando efectivamente cuando se designe mi reemplazante. El presidente de la República con acuerdo de los 2/3 del Senado. Y después la consejera Pamela Figueroa termina el 28, el consejero David Wynn el 30 y la consejera María Cristina Escudero el 32. Y de ahí todos los nuevos tienen 10 años. Bien. Diputada Pérez, ¿tiene? Perdón. Sí. Y desde luego es política del Consejo que no hayan funcionarios municipales en el caso de la elección. Eso es importante. Salvo, cuidado, que ellos sí tienen una función de, en el local muy importante, de proveer mobiliario. Hay locales que no son colegios, de proveer las urnas y las cámaras secretas, ¿ya? Y de alguna manera hacen toda una colaboración en la adecuación del local, de repente ponen carpas, etcétera. Colaboran bastante en el proceso, pero esa es solamente su función, no deben estar en lo electoral propiamente tal. Sí, medio minuto, ok. Don presidente, ¿estamos hablando del delegado electoral por comuna? No, en general los delegados los nombra la Junta, pero no, la ley prohíbe que sean, en el caso de delegados, funcionarios municipales. Lo prohíbe. Solo lo voy a dejar aquí para la historia de la ley. Sí. En una comuna en mi región, una funcionaria haciendo campaña por una alcaldesa de turno hasta la última hora de la elección, ¿cierto? Estaba lista para ejercer como delegada electoral. ¿Como delegado o personal de la CCP? Delegada electoral regional. No debería ser. ¿Ya? Entonces lo hicimos ver, porque en ese minuto uno no sabe a quién denunciar a último eso minuto. En la Junta. Claro, se le denunció finalmente al director regional, él tomó carta en el asunto, pero yo lo que quiero decir es que se presta y podría alguien, si no se da cuenta, que lo haga. Pero era una persona derechamente que estaba ejerciendo también una clara posición, que era funcionaria, iba a la reelección y lo mismo, lo denunciamos. ¿Ya? Pero para que se diga que eso hoy día o sea, no funciona. No sé cómo lo van a hacer para que funcione. Son excepciones. Excepciones que se dan. Hemos tomado las medidas con los peces, yo lo expliqué anteriormente, y teníamos más o menos, esto lo logramos en 80%, nos queda todavía un 20%. Pero en los delegados existe ley desde el 2012 que está la prohibición, por lo tanto me llevo la inquietud de que se impartan bien las instrucciones de la Junta, no está prohibido esta persona. Porque eso se da mucho, sobre todo en las elecciones regionales y comunales, en realidad. De repente ellos tienen dificultad en locales. Claro. Entonces, pero bueno, dejamos la inquietud por haberse cumplido el objeto. Le doy las gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, muy buenas tardes.